Ok. Ok, Entonces, la presentación de hoy es el capítulo del perdón, del liderazgo eficaz. La presentación la hace hoy el doctor Jorge Nayib. Y bueno, doctor Jorge Nayib, el balón es tuyo. Yo te ayudo a moderar las preguntas y de pronto no alcanzas a ver a la gente que quiera perfecto, participar al final del tema, ¿ok? perfecto, Alfonsito. Muchas gracias. Buenas noches a todos los hombres de valor. Muy agradecido con esa celebración tan magnífica eh, de la despedida de don Vidal Castro. Muy, muy complacido con eso, de ver esa familia y ese vástago que fue ese hombre, ese pionero de toda esa familia, la cual nos presentaron con tanto amor a Dios, todos tan unidos. Fue un espectáculo real, la música preciosa, más allá del sol, qué cosa tan impresionantemente hermosa. Estuvimos muy complacidos en esa celebración, muy dolidos también, pero todos unidos como hermanos allá y esperando que ya don Vidal Castro haya visto la luz y la paz completa y absoluta. Igualmente muy alborozado de ver que en la participación de Hombres de Valor de hoy hay varios hermanos queridos que llegan de nuevo están con nosotros. Me alegra mucho eso. La presentación del día de hoy es sobre el perdón, como decía Alfoncito, y vamos a hablar un poco qué es eso. El perdón es una palabra que es muy conocida por nosotros, pero demasiado difícil de practicar incluso para nosotros como creyentes. La palabra perdón viene de una raíz griega que empieza por P, que es un per, que es un prefijo, que significa completamente, absolutamente, y don, que viene del griego donar, que significa regalar, o sea que la palabra completa significa dar por completo, dar totalmente. La palabra perdón tiene varios sinónimos, como por ejemplo indultar, amnistiar, absolver, dar gracia, practicar clemencia, todo eso se refiere al perdón. El perdón se representa en muchas partes hasta con colores. Se dice que el color blanco es el color del perdón. El ave que representa el perdón es la paloma de la paz, del perdón. Y también tenemos que el perdón es prácticamente un valor humano. Así como se puede perdonar, también se puede pedir perdón. Ambas palabras, ambos efectos tienen efecto terapéutico positivo. Te voy Pasemos, presentando, te voy haciendo la presentación del PowerPoint, doctor Jorge sí, Nayib. tú puedes empezar con la palabra perdón, si me haces el favor, Alfonsito. Ok. ¿Ven la presentación ahí? No, señor, ahí sí va a empezar. Ya. Sí, perfecto. Muy bien, como decíamos, estábamos explicando qué significa la palabra perdón. Ya anotamos claramente lo que es el perdón, lo que significa el perdón. Y como ustedes pueden ver, hay una cadena que representa el encadenamiento que produce el perdón, la carga que produce el perdón, y después vamos a ver cómo se alivia esta carga y se libera en forma de paloma de paz. Dame la segunda, Alfonsito, por favor. Vamos a recordar un poco que este libro de nuestro querido pastor Edwin Castro, Liderazgo Eficaz, fue basado en la vida de José. Este capítulo hace referencia también a este José. Recordemos un poco quién fue José. José fue un hijo de Jacob y fue hermano de 12 hermanastros, pero ellos fueron hermanos no de sangre, solamente por el lado de Jacob, porque los 8 primeros hijos pertenecieron fueron hijos de Lea, que fue una de las amantes de Jacob. Y este muchacho José y Benjamín, que fue el último, ellos son hijos de Raquel, esposa legítima de Jacob. Jacob tuvo a este muchacho José a la edad de 92 años. Eh,
Jacob fue un muchacho que siempre se distinguió por ser el hijo amado de Jacob. Lo amaba intensamente de una manera especial, tanto que para él mandó a hacer una túnica especial y los hermanos, muy celosos por eso, empezaron a odiar a Jacob, porque era el hijo obediente, porque era la persona sumisa, era la persona que estaba siempre con su padre. Así que lo empezaron a odiar tanto que planearon asesinarlo. Solamente el hermano mayor, Rubén, los trató de disuadir de que no lo asesinaran, de que mejor salieran de él de alguna manera, y por eso lo metieron dentro de un foso, dentro de una alcantarilla, esperando que pasaran los mercaderes de Egipto y lo compraran. Por ahí pasó Putifar, que era el capitán de los ejércitos del faraón de Egipto, y este Putifar compró a José. Ahí empieza todo el drama de la vida de José. José fue una persona que nació por ahí por el siglo XIV y murió en el siglo XIII. Nació por allá por 1673 y murió por ahí por el año de 1725, más o menos. Esto fue antes de Cristo, lógicamente. Pero es interesante que José es prácticamente tiene una similitud con la vida del Señor. Prácticamente antecedió a José la misma vida de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ambos padecieron eh, calumnias, humillaciones, agresiones, insultos, ofensas, afrentas. Ambos sufrieron persecuciones y castigos. Así que la vida de José se parece mucho a la vida de Jesús. Eh, y también por el hecho de que ambos, ellos dos fueron supremamente perdonadores. José, vamos a ver más adelante, que justamente perdonó a sus hermanos que planearon asesinarlos y de qué manera los perdonó. Así que haciendo ya este parangón de quién es José y la vida un poco de él, vamos a pensar, dame la siguiente slide, por favor, Alfonsito. Vamos a pensar como que nosotros estuviéramos en una sala de cine y pensáramos que la vida cómo sucedió la vida de José. Si nosotros estamos en un cine y vemos que una persona o el héroe de nuestra historia sufre demasiado, sufre la entrega de sus hermanos, planeando un asesinato, la venta de él. Luego este muchacho llegó a Egipto y allí atendió la casa de Putifar y fue el administrador de Putifar durante 13 años, pero a raíz de que la esposa de Putifar intentó seducir a José y José pues no aceptó, porque José era un hombre de Dios, no aceptó las pretensiones sexuales de la esposa de Putifar. Esta mujer lo calumnió, le contó a su esposo, el capitán Putifar, de las pretensiones de José, entre comillas, porque era ella quien lo estaba incitando al pecado. Putifar le creyó a la mujer, pero claramente está expreso de que Putifar no le creyó a ella, pero a pesar de que no le creyó, porque sabía quién era ella, de todos modos eh, aceptó mandar a José a donde el faraón. José fue encarcelado, pagó, pagó más de 2 años, 3 años de cárcel, así que durante todo ese tiempo sufrió atentados en la cárcel, fue vituperado, fue golpeado, fue agredido por los mismos esclavos que estaban en la cárcel. Así que este hombre sufrió por la calumnia de la mujer de Putifar, sufrió por Putifar, sufrió por los esclavos que le pegaron, sufrió por un copero que él convenció de que hablara con el faraón para que le diera libertad y nunca sucedió. Entonces, José sufrió por todos lados. ¿Qué pensará uno como cineasta viendo una película de estas? Pues no somos malos, pero en nuestro pensamiento y como veedores de estas películas, si hubiéramos visto la película, estaríamos esperando siempre que estas personas fueran castigadas y recibieran un castigo ejemplar. Pero no solamente Putifar y la esposa de Putifar y los esclavos, sino dame el siguiente slide, Alfonsito, sino peor aún, los que fueron generadores
dame el siguiente, slide, el siguiente. Los que fueron generadores de este problema, de todo lo que le pasó a José, fueron estos, los hermanos de José, que hicieron que José tuviera la vida que llevó tan grata, de tanto sufrimiento, soportando tantas cosas. Entonces, seguramente estaremos pensando nosotros que todas estas personas se merecían el castigo. Dame la anterior, Alfonsito, por favor. José, allá en la cárcel y con sus amigos de prisión, él les demostró que era un hombre de Dios y era un soñador y tuvo sueños, y los sueños le dijeron que en el país, en Egipto, iban a haber 7 años de hambruna y 7 años que iban a ser florecientes en cultivos y en nutrición y en alimentos. Y estas personas hicieron conocer al faraón de la sabiduría de José. Y fue como el faraón se fijó en José y lo nombró su gobernador y su administrador. Lo sacó de la cárcel y José empieza una etapa floreciente. Prácticamente todo lo que se hacía en Egipto tenía el sello de José, tenía la dirección de José. ¿Qué pasaría si uno de nosotros hubiese sido nombrado con esa autoridad tan grande? ¿Qué pasaría en nuestros corazones y qué pensaríamos nosotros cuando sabemos que hemos sufrido tanto por por haber sido un atentado contra nuestra vida, por haber sido violada nuestra integridad, por haber sido apresados, por haber sido calumniados y por haber sido faltos de la amistad a una persona y del cariño que una persona debería de tener cuando administró todos sus bienes, como fue el capitán Putifar? Yo pienso que si a uno de nosotros nos hubiera tocado la autoridad en ese momento y hubiéramos tenido esta capacidad de discernir y de poder juzgar a las personas y hacer justicia, yo pienso que nosotros a todas esas personas que nos faltaron las hubiéramos llamado y si no apresado en ese tiempo, pasados a la ejecución y dándoles el castigo ejemplar de la pena capital. Pero no ocurrió así. José tuvo para todo el mundo el perdón. José fue un apóstol del perdón. José, con su corazón grande, nos le quitamos el sombrero, porque cuando sus hermanos llegaron y supieron que José era de autoridad en Egipto y prácticamente del mismo rango del faraón, acudieron a él, porque en su pueblo ya había mucha hambre, y acudieron a él para pedirle perdón. Y José, con toda gallardía, no solamente los perdonó y les dijo: yo los perdono, a pesar de que sé que ustedes planearon asesinarme. A pesar de eso los perdono y voy a tomar cuidado permanente de ustedes, de sus hijos y de todos sus haberes. Así que los colocó en un sitio preferencial a todos estos hermanos que han sido ingratos con él, injustos en el tratamiento y en el manejo con él, y perdonó a Putifar y perdonó a su mujer y perdonó a todo el mundo. Ese hombre tenía una guía del Señor, estaba completamente convencido de que el Señor era su guía y tenía que estar en obediencia. Él sabía, él sabía que Dios nos había perdonado por todos los pecados y él era un artífice también del perdón. Dame el siguiente, Alfonsito, los dos. Pasas el siguiente y me das el que sigue, por favor. Entonces, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué o cómo podemos explicar este tema del perdón que es tan difícil, tan complicado? Y para nosotros es tan difícil y complicado dar ese perdón. La explicación del tema del perdón se basa en saber que existe una persona que se llama la persona ofendida y existe otra persona que es el ofensor. El ofendido siempre carga con la situación de pensar que es el ofensor el que tiene que venir a pedirle perdón, lo cual nunca va a ocurrir o muy pocas veces ocurre.
el ofendido se coloca en modo pausa y pueden pasar años y años y puede esperar a que el otro venga a pedirle perdón. Y eso raramente sucede, casi nunca sucede, porque quien es el ofensor siempre está pensando que el ofendido debe llegar a él para solucionar los problemas. Así que hay un pensamiento del uno y un pensamiento del otro que es separatista y mantiene la distancia. Eso hace que nunca se pueda obtener el perdón. Entonces, es a la persona ofendida a quien corresponde a tratar de dar el perdón para poder sacar de su sangre, de su corazón, de su mente, el veneno que mantiene pensando que tiene que recibir un perdón, tiene que recibir un perdón de la persona que lo ofendió, lo cual nunca va a ocurrir. Por eso cuando se carga con el veneno, por eso cuando cargamos ese pesado, esa pesada carga de estar pensando siempre que alguien nos tiene que venir a pedir perdón, estamos totalmente equivocados. ¿Cómo funciona lo del perdón? Funciona así, como les estaba comentando. Uno tiene que estar dispuesto a contactar a la persona que lo ofendió para poderle decir que está perdonada. Entonces, ¿y por qué se tiene que perdonar? Se tiene que perdonar porque perdonando tú puedes volver a vivir, tú puedes volver a respirar. Perdonando tú puedes volver a tener una pareja. Perdonando tú puedes volver a pertenecer a una sociedad. Perdonando tú puedes volver a conectar con tus amigos. Perdonando puedes tener otra vez vida y vida en abundancia. ¿Por qué el Señor perdona nuestros pecados? ¿Porque nos ama? ¿Porque somos hijos de Dios? No, todos estamos equivocados. El Señor perdona nuestros pecados y eso está descrito en Isaías 43:25. Dice el Señor, yo, yo tengo tanto amor por ustedes que los perdono, que los perdono. Tengo tanto amor por mí mismo, hablando de Dios consigo mismo. Tengo tanto amor conmigo mismo que yo perdono sus pecados. El Señor no puede romper la regla. Él es perfecto. Si Él no tuviera perdón, no sería perfecto. Así que el Señor en Isaías 43:25 nos dice que nos perdona porque Él es perfecto y porque Él no puede pasar, Él puede perdonarnos y pasar desapercibido toda la ofensa y el olvido hacia nuestros pecados y hacia nuestras transgresiones. Por eso tenemos que perdonar. Dame la siguiente slide, Alfonsito, por favor. En la antigüedad, muchos países de la Edad Media se tenía el sentimiento de que cuando uno no perdonaba, cargaba una pesa carga encima, y eso es hasta hoy también. Pero en la antigüedad, cuando una persona asesinaba a otra, al ofensor, al homicida, se le colocaba encima el muerto, de tal manera que el muerto entraba en un proceso de podredumbre y botando esa cantidad de proteínas como la cadaverina, etcétera, y toda esa podredumbre que suelta el cadáver iba impregnando también el lomo del vivo, lo iba impregnando de podredumbre y terminaba finalmente en resultado de que el muerto mataba al vivo. Era la mejor manera como podían castigar esa situación. Así que el vivo estaba lleno de veneno, el vivo estaba lleno de sustancias perfectamente cadavéricas y por eso fallecía también. La carga de no dar perdón es muy dura, hermanos, hombres de valor. Tenemos que tener en nuestro espíritu, en nuestro corazón, así como así como el Señor nos dice en su Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No sé si tengamos micrófono abierto para todos, Alfonsito, tal vez no, ¿no? En este momento no, pero si quieres lo Ok, abrimos. ok, pero entonces al final cuando tengamos micrófono abierto,
Yo quiero que todos repitan conmigo. Yo quiero que todos, o por lo menos escriban esta frase que no se les olvide jamás. Quiero que la tengan muy presente. La frase dice, somos nosotros los ofendidos, los beneficiarios del perdón que prodigamos a los ofensores. Somos nosotros los ofendidos, los beneficiarios del perdón que prodigamos a los ofensores. Los ofensores. Esa es la clave de hoy para que sepamos perdonar y mantengamos nuestro corazón limpio, perdonando a quien nos ofende. No olvidemos, somos nosotros los ofendidos, los beneficiarios del perdón que prodigamos a los ofensores. Qué bueno que siempre mantengamos esto en mente, que no lo olvidemos jamás. Dame el otro slide, Alfonsito, por favor. José nos da otro ejemplo de perdón y el olvido cuando él se casa con Raquel. Fue la única mujer que tuvo su matrimonio con Raquel y de ese matrimonio nacieron dos hijos. El mayor, que se llama Manasés, que significa perdón y olvido de todo, y Efraín, que fue el último, que significa dar gracias, ser agradecido por todo lo que el Señor le regaló a pesar de tanto problema, tanta vicisitud que tuvo, tanto inconveniente, tanto sufrimiento, tanto padecimiento, tanto aguante, tanta tolerancia y haber soportado lo que soportó. Así pues que puso a sus dos hijos, el mayor, Manasés, que significa perdón y olvido, y Efraín, que significa agradecimiento total al Señor por todo lo que le sucedió. Dame la otra, Alfonsito, por favor. El autor nos da una apología de un partido de fútbol, en la cual dice él en su texto del perdón, dice que tiene un sobrino que le gusta mucho el fútbol y que ese sobrino es muy alegre y muy dicharachero y ve los partidos gritando, demasiado apasionado. Y le echa la culpa de pronto a algún jugador que no supo pasar la pelota, porque él no advierte que la visión que se tiene dentro del campo de juego es muy distinta a la visión que tienen, por ejemplo, las cámaras de televisión que se colocan en un plano superior para ver qué es lo que pasa dentro del terreno de juego. Dentro del terreno de juego, usted a veces se equivoca los pases, no hace bien las cosas porque tiene opositores que le impiden a usted la visualización del útil del balón. Así que con esa visión, él nos explica que nosotros dentro del partido de la vida cometemos muchos errores, pero más allá y más arriba de nosotros existe un Dios que nos mira y nos analiza absolutamente todos nuestros movimientos. El movimiento del perdón debe ser como en el juego de ajedrez, un jaque mate para que siempre cuando estemos intoxicados, y envenenados por no dar perdón, seamos capaces y mantengamos nuestro corazón listo para darlo a quien lo necesite. Igualmente, el autor en su libro cita varios testimonios. Un testimonio de perdón fue un hombre de Medellín que pertenecía al cartel de las drogas y ese hombre guardaba, almacenaba, cobraba, transportaba todos los elementos de droga hasta que un día fue apresado. Y este hombre se dio cuenta que fue apresado porque alguien lo delató. Él, después de salir, manifestó que minuto tras minuto dentro de la cárcel siempre estuvo pensando en cuando saliera a justiciar y dar el merecido, lo que se merecían las personas las personas que lo colocaron dentro del conocimiento de la ley para que fuera arrestado, pensando en quienes en una palabra coloquial, lo sapearon, pensando en el juez que lo había condenado, en la policía que lo había capturado, pensando
cómo iba a ser el manejo que le iba a dar a esa venganza tan terrible cuando saliera de la prisión. Pero cuando salió de la prisión, encontró fue la iglesia y encontró fue a Jesús, y el hombre recapacitó, y a través de varias instancias, dice el pastor en su libro, de ir a la iglesia, de estar en el campo de lo espiritual, de asistir a reuniones, de oír consejos del pastor, este hombre perdonó absolutamente a todas las personas que había pensado ajusticiar en prisión. Y termina el autor con una historia muy difícil, dice él, llama una historia muy difícil también, pero es otro ejemplo de perdón, en la cual una mujer que es perteneciente a su culto, lo llamó por una llamada de teléfono y le dijo: pastor, estoy un poco preocupada porque acabé de hablar con mi hijo que estaba en la casa de mi mamá. Él me contestó y yo lo volví a llamar ahora hace 2 horas, lo estoy llamando otra vez, pero no me contesta. Estoy pensando que algo grave tuvo que haber pasado. Comenta el pastor que él le dijo: señora, tenga paciencia, yo creo que no ha pasado nada, esté tranquila, vamos a tener paciencia y vamos a ser positivos con ese evento. Pero lo que sucedía en la casa de la mamá de esta señora es que este muchacho era un drogadicto y fue a pedirle dinero a la abuela para comprar la droga y poderse sostener en su vicio. La abuela no le dio dinero y el muchacho procedió a golpearla, con tan mala suerte que la abuela cayó, seguramente se fracturó su cráneo, murió, y este muchacho, aterrado sin saber qué hacer, la enterró en la parte posterior del patio de la casa. Esta mujer que llamaba al pastor se dio cuenta porque un vecino comunicó a la policía, encontraron el cadáver, el muchacho fue apresado, se fue preso, y el pastor habla con esta señora, y esta señora desesperada le dice: yo he perdido a mi madre, mis hermanos no me hablan, los sobrinos no me determinan, están todos enojados conmigo porque perdieron a su abuela y yo estoy sola en la vida. Y el pastor le pregunta: señora, ¿y si su hijo, que fue condenado a 40 años, a usted la llama, usted le contesta, usted lo perdona? Y ella, desesperada y con lágrimas, le dice: ¿cómo no, pastor? Yo soy su madre. Él está solo, yo lo perdono. Entonces, es, como dice el pastor en su libro, una historia muy difícil. Hermanos queridos, hombres de valor, yo no tengo la capacidad de saber por lo que ustedes han pasado, por lo que ustedes han sufrido. Yo no sé a quién tienen que perdonar, hermanos, pero el perdón está al borde de una decisión suya. Tome esa decisión, perdone a quien lo haya ofendido. Dame la siguiente slide, por favor, Alfonsito. Así como el Señor apoya sus manitos en nuestra cabeza para que reaccionemos, pensemos que debemos de dar perdón a todo el mundo. El autor finalmente da unas preguntas allí al final del capítulo. Las preguntas son: si a ti te ha sido muy difícil perdonar, si tú has perdonado ya, o si no sabes perdonar todavía, ¿qué opinión tienes tú? ¿Te cuesta mucho perdonar? ¿Te da mucho trabajo perdonar? Entonces, acordémonos de todos estos elementos que acabé yo como argumentos de decirles. Solamente el Padre Nuestro nos enseña que nosotros debemos de perdonar como el Señor nos perdona. Yo les sugiero lo siguiente: hay unos papelillos que vienen de arroz. Coja usted un fin de semana, escriba el nombre de todas las personas que usted debe perdonar, una por una. Escriba en ese papelillo: fulano, sultano, perencejo. Piense bien,
pasa el día siguiente, pasa esa noche y el día siguiente coja ese papelillo, ore, sumérjalo en el agua y el papelillo se va a diluir absolutamente y completamente, así como usted ha olvidado y perdonado a sus semejantes. Si no tenemos papelillos de arroz, podemos hacerlo simplemente escribiendo en un papel, en un texto, todos los nombres de las personas que debemos de perdonar y incineren ese papel, quémenlo y ustedes van a descansar y van a saber lo que es la vida real y cómo el Señor nos abre una nueva perspectiva y una nueva oportunidad para vivir. Dame la última, Alfonsito. Así, hermanos queridos, hombres de valor, les doy gracias por escucharme, porque este mensaje sea provechoso para nosotros. Es un capítulo muy interesante, muy importante, el capítulo del perdón, que viene a ser parte permanente en nuestras vidas. El perdón, así como nosotros debemos perdonar, también a nosotros nos perdonan, porque también nosotros hemos sido imperfectos. Muchas gracias, Alfonsito. Si hay preguntas, ahora sí quiero que las podamos hacer. Carlos Borges tiene alzada la mano inicialmente y después va Álvaro. Sí, buenas noches. Primero que nada, pues quería obviamente agradecerle al doctor Nayib por esta presentación. Me encantó por varias cosas, porque cuando iban pasando esas filminas sin texto y usted hablaba fluidamente, de verdad que es como que una imagen vale más que mil palabras y qué delicia de presentación con un texto y un vocabulario fluido para explicarnos la importancia del perdón. Aquí dentro de este mismo grupo he tenido el privilegio de conocer el testimonio de alguien a quien admiro mucho precisamente por esa capacidad de haber concedido perdón, casi que el perdón mayor que uno pueda conceder. Y obviamente no me corresponde a mí ni decir quién ni cuál, pero yo creo que él sabe y varios sabemos a quién me refiero. Pero para mí eso todavía es algo que desde el tiempo en que lo escuché me da vueltas en la cabeza, porque eso tiene que ser el perdón más alto que pueda existir. Pero quería agregar que a través de un proceso de sanidad interior que hemos venido tomando con mi esposa ya desde hace algún tiempo, definitivamente el perdón es clave para romper esa cadena que el doctor ilustraba para liberarse, porque la falta de perdón, el que ofendió realmente ni siquiera a veces se da cuenta de la ofensa que cometió, por ende a él ni le afecta esa ofensa, pero a nosotros sí nos carga. Y lo que tenemos que entender es que posiblemente lo espiritual es mucho más grande que lo físico y ese peso es real, aunque nosotros podemos caminar y todo eso, pero nuestro espíritu se puede ir como piedras en eso si no lo concedemos. Lo único que quisiera agregar, si me permite, doctor Nayid, es que Sí, claro, ahí Alfonsito. también aprendí que el perdón tiene que ser específico. O sea, no podemos llegar y decir, no. Listo, yo perdoné a ese tipo, sino uno se tiene, y en términos, digamos, alegóricos, nosotros lo que hacemos es sentar a esa persona en la silla del perdón y ser específico y decir, X persona, fulano de tal o fulana de tal, te perdono por esto y esto y esto y ser específico y cada vez que tú vayas recordando, llevar a esa persona a esa silla del perdón hasta que ese ciclo verdaderamente nos libere y nos haga caminar bien livianos. De verdad que muchas gracias y la importancia del perdón, yo creo que es, para mí es uno de los pilares de ese camino que decidí tomar con lo que es la convicción de pecado, con el dominio propio y el perdón. Para mí son pilares para verdaderamente y sobre todo lo que más me encantó es el pragmatismo y la aplicación a nuestras vidas. Eso es todo. Gracias. Muy interesante y muy valioso su comentario, Carlitos. Gracias.
Muy Álvaro, interesante. Álvaro tiene alzada la mano. Ok. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Perfecto. Bueno, le doy gracias a Dios por volver a recordar este capítulo, porque es muy diferente el Álvaro que perdonó al que mató a su hijo. Han pasado 30 años y personalmente estos días hablaba con mi esposa que hubiera sido si yo hubiera tomado venganza, hubiera matado al que mató a mi hijo. Me pregunto, porque los deseos los tuve y los planifiqué, pero en ese momento yo estaba recién convertido al cristianismo y pudo más el amor de Dios y el poder de Él. Es cuando yo admiro al Espíritu Santo cómo trabaja en la vida de uno, porque yo duré casi en la funeraria como 15 o 20 horas sin hablar con nadie en el frente del cajón de mi padre, de mi hijo, perdón. Y Dios trabajó en mi corazón y me llevó a ese perdón. Pero la otra parte que yo no les había contado es que me fue más fácil perdonar al que disparó, al que apretó el gatillo, que mató a mi hijo, que a mi hermano. Porque mi hermano, cuando yo me convertí al cristianismo, él se llevó a mi hijo hacia el lado del alcohol, hacia el lado de muchas cosas, que mi papá se había vuelto un fanático, y lo mataron fue en la casa de él, donde vivía él. Y es cuando yo perdoné al que mató a mi hijo, mi familia se apartó de mí y me juzgó, que yo no quería, porque no había tomado justicia, porque yo no quise darle poder al abogado. ¿Ah? Muchas cosas pasaron y después fueron cuando yo algún día ustedes me conocieron. Hace unos 3, 4 años les conté que yo duré 20 años sin hablar con nadie de Colombia. ¿Mm? Porque yo me vine para el motivo porque yo estoy en este país fue porque no pude superarlo de mí. Pero les cuento toda esa historia, es porque yo entiendo, y ahora actualmente el pastor Giovanni, cuando habló el domingo, yo venía manejando desde Fort Myers y tuve que parar el carro, porque él habló sobre los padres. Y el mismo hermano que me tocó perdonar hace unos 30 años, está maltratando a mi mamá de 94 años. Y ese dolor se volvió a abrir totalmente y Giovanni me ministró, o sea, ese domingo, hace 3 días, porque se volvió a despertar ese coraje, ese rencor, muchas cosas que yo los camuflaba orando y todo, pero cuando realmente es como sanar en falso. Entonces, ¿qué le quiero decir? Cuando yo entendí que el perdón es una decisión y que la obra del perdón la hace el Espíritu Santo, nosotros no tenemos esa capacidad. Yo lo hablo a mi nombre. ¿Eh? Uno toma la decisión de perdonar, como estamos hablando ahorita, pero el que hace la obra y lo capacita a uno para hablar, para pedir perdón, para perdonar, es el Espíritu Santo. Y que decía, y entonces en todo este tiempo que usted ya conoce mi vida, yo he tenido que pedirle perdón a mis hijos, he tenido que restaurar mi relación con mis hijos, he tenido un estilo de vida para la oportunidad que me dio Dios con mi nuevo hogar. El perdón no es para, no tiene uno que perdonar cosas grandes como las que yo tuve que perdonar. Es diariamente con su esposa, con sus hijos, en la convivencia. No tiene, el perdón es tan importante como el que yo perdoné al que mató a mi hijo, como pedirle perdón a la esposa, o perdonar, o a un hijo, o a un amigo. Es un estilo de vida. No tiene que ser algo extraordinario y eso se le va en su corazón a todos. ¿Sí? Para mí el regalo más grande que me ha dado Dios es ese estilo de vida. Me es fácil, porque conozco las consecuencias de no hacerlo. ¿Eh? Y el regalo más grande que Dios me ha dado en los últimos 30 años es tener mi tranquilidad, porque yo hablaba con mi esposa, si yo no hubiera perdonado, yo hubiera tomado venganza, hubiera tenido que huir, quién sabe cómo sería mi vida, un desastre total. Un Yo, desastre total. y papá Dios me recompensó totalmente, y lo bonito es que hablando ahorita, el doctor Nayib, es cuando yo afirmo mi corazón que estaba recordando al que mató a mi hijo, a mi hermano, a todo, que todo es muy reciente, y sentir esa paz de ese trabajo que hace Dios, y no tengo el rencor, no tengo eso, sino decirles,
es real, el perdón es real, cuando uno decide hacerlo. Pero lo que tenemos que ser honestos, en nuestra fuerza no podemos. Tiene que ser sobrenaturalmente la ayuda del Espíritu Santo para limpiar un corazón y hacernos ver la bendición que es perdonar. Gracias. Tiene toda la razón. Cuando este muchacho José, los hermanos se presentaron, que no estaban muy convencidos de pedir perdón, ellos siguieron siendo mentirosos. A pesar de eso, José dijo, yo a ustedes los perdono, a pesar de agresiones y de intentar asesinarme. Yo no soy el juez, pero el Señor es el juez. Dios los perdono. Pero perdón, le añado algo. Ahí en la parte de la Biblia, José tuvo humanidad y era vulnerable. Él quiso hacer venganza. ¿Se acuerda cuando le metió la copa de oro en la comida? Él tuvo que hacer un proceso de cuando decidió perdonar, tuvo que hacer un proceso hasta que Dios trabajó en él para llegar a perdonarlos. Porque yo estaba leyendo y dije, eso lo he vivido yo. Yo decido perdonar, pero mi carne y todo sigue ahí. Pero Dios no permite que se acerque esa persona hasta que el Espíritu Santo no haya trabajado en uno. ¿Eh? Porque yo ya le hace la parte de José, no fue inmediatamente. Él tuvo intención de tomar venganza con ellos. Pero el temor a Dios, a través del capítulo y de los versículos, fue cuando los perdonó de corazón. Pero él se encerró. ¿Qué se encerró? Me imagino que tuvo que pelear con él mismo, decir todo, yo quiero matarlo. Y bueno, quién sabe qué habló José con Dios. Pero no fue tan fácil, y eso es lo que quiero decirles. No lo vean tan imposible, pero simplemente entréguenle ese perdón a Dios. Decido perdonarlo aunque no tenga ganas. Haz la obra en mí para que sea real. Álvaro, ¿cuántas veces tú perdonaste a esa persona? ¿Cuántas veces dijiste como te perdono? O sea, no creo que haya sido a la primera. No, esa pregunta está muy buena. Yo, mejor cuántas veces planifiqué matarlo, pregúnteme eso. ¿Ah? En una noche. Y no quise nunca contar eso. En Colombia uno tiene que ser amigo de los buenos y de los malos y de todo el mundo. En la funeraria había 2 sicarios que había mandado una persona que me conocía. Parce, mi patrón me mandó, usted me dice cuándo. 12 horas ahí sentados, ¿no? Esperando que yo diera una orden. Entonces te contesto, la decisión tuve que tomarla una sola vez y obedecerla. ¿Eh? O lo mandaba a matar o lo perdonaba. Y para la gloria de Dios, esos 2 sicarios se convirtieron al Señor. Uf, qué bueno. Por mi actitud, porque ellos fueron los que me acompañaron a la comisaría, pues que conocen Bogotá, la que quedaba ahí en la 39 con 13. Ahí queda una comisaría, una comisaría se dice allá, y la funeraria Gaviria quedaba como Una en la 4. estación de policía, creo que es la sexta. Se llama así. Y la funeraria quedaba como, Gaviria quedaba como en la 40 y pico. 42. Porque a las 12 de la noche cerraban, tenía que uno seguirse en las funerarias. Yo me fui caminando hasta allá. Y ellos detrás mío, acompañándome. ¿No? Y yo entré a la comisaría y hablé con el muchacho. Entonces, ¿cómo lo perdoné? Escuchándolo. Porque él me contó, él no sabía que yo era el papá de mí. Yo llegué y le pregunté, yo no sé, Dios hace una obra perfecta, nada de eso hice yo. Yo sabiamente le pregunté que yo era una iglesia, que quería escucharlo, que para consolarlo, bueno, yo no sé qué más hablé, y él me contó su historia. Dice que cuando le disparó a mi hijo, él vio fue al papá, era un tolimense, y el papá lo trataba mal, lo castigaba con machetes, una cantidad de historias, ¿sí? Cuando yo le dije que lo perdonaba, que yo era el papá de mi, dije, yo te perdono, pero la justicia se la dejo a Dios, yo no te puedo garantizar nada ahí para adelante, pero te perdono,
pero no va a haber ninguna relación entre usted y yo. Porque el perdón trae consecuencias. Uno puede perdonar a una persona, pero a veces hay que romper esa relación con esa persona. No siempre hay reconciliación. El Pero perdón no siempre trae restauración. exactamente, que es lo que a veces la gente le da temor perdonar o a veces vuelven a fallarle porque uno mismo lo tolera. Hay muchas historias que sí. Entonces, esa pregunta que me hizo Willy, yo no lo pensé sino una sola vez y lo decidí, pero sí duré pensando mucho, porque entre más callado estaba, más envenenado estaba, más lleno de ira, ¿sí? Hasta que el milagro lo hizo Dios. Yo solamente tomé una decisión. Si ustedes me preguntan cómo, todavía me asombro cómo lo hizo. La gloria toda es de Papá Dios. Pero es real, pasan los años, no siento ninguna clase de rencor, sentí compasión. Ahora estoy en el proceso con mi amado hermano, porque quiero a veces despellejarlo atentamente. ¿Eh? Porque como maltrato a mi mamá, les estoy abriendo mi corazón. ¿Sí? Está usando el dinero de ella. Hay muchas batallas en este momento, pero decidí perdonar. ¿Eh? Entonces, el perdón es continuo. No tiene, mejor les digo, es un estilo de vida, pero trae unos beneficios. Lo vivo yo con mi esposa, lo vivo con mis hijos. Qué fácil es uno pedir perdón a tiempo y no dejar que se alargue la discusión o que, ¿sí? O que se acueste uno sin bravo, como se dice. Hay muchas cosas. Yo valoro más el perdón sencillo, como pedirle perdón a mi esposa porque me alteré o porque ella se altera, que las mujeres a veces son un poquito alteradas atentamente. ¿Eh? Sí, sí. Y entonces uno tiene que morderse la lengua y decir, voy, respiro y yo soy el que tengo que pedir perdón, ¿eh? Para apaciguar las cosas. Pero el beneficio es grandísimo. Ese es mi estilo de vida. ¿Mm? No quisiera dejar pasar por alto la anotación que hace Carlos Borges, que no siempre el perdón restaura. Yo No siempre hay me gustaría escucharlos porque, no sé, yo creo que uno, de acuerdo a la presentación que hace Jorge Nayib, entiendo cuando nos puso este renglón que lo copiamos, esta frase, somos nosotros los ofendidos, los beneficiarios del perdón, que prodigamos a los ofensores, no nos restaura. Creo que sí nos restaura. Yo quisiera escucharlos, sobre todo los que no han hablado. no tiene que No, necesariamente. me refiero a restaurar la relación con la otra persona. Ah, sí, ya, ya. En ese No, sentido, sí. Ya ahora Sí, sí lo Carlos, entendí también. Ahora sí también, claro, ahora sí, claro, claro. no Sí, no, necesariamente se perdón, puede restaurar la relación. perdón, sí. Alvarito, para complementar lo que tú y Carlitos han dicho y el tema que trae Alfonsito ahora a colación. Es un pedazo, un pensamiento importante que el autor anota y dice, perdonar no significa que lo que las otras personas hicieron estuvo bien. No significa. Tampoco implica que debes volver a ser el amigo de Ah, esa persona, del ofensor. Tampoco. Perdonar significa que entiendes que por mucho tiempo les diste autoridad sobre su vida a personas que seguramente ya no hacen parte de ella, al amén. mantener atadas con la esperanza de que se hiciera justicia a tu manera. Así es, correcto, Ahí está sintetizado ese tema. correcto. Bueno, quisiéramos escuchar a los que usualmente no hablan para, pues, imagínate, sé del tiempo que le dedicó el doctor Jorge Nayib a esta presentación y qué bueno sería que participaran todos. Carlos, buen día, está alzando la mano. Bueno, Jorge, primero que todo, muchísimas gracias por el empeño que le hiciste a la presentación. Creo que seguramente eso es un gran mensaje del mismo que llevaste allá a la cárcel y muestra pues mucho de, ¿no? de ese ministerio que tú tienes. Así que gracias y felicitaciones. Me queda un mensaje supremamente fuerte por parte tuya, Álvaro, porque yo voy a presentar el siguiente capítulo la próxima semana. Es un testimonio de vida verdaderamente fuerte en términos de este perdón del cual estamos hablando.
Y con respecto al estilo de vida que tú mencionas, Álvaro, me deja un mensaje muy profundo, porque es que estamos hablando de dar el perdón cuando digamos, se ha hecho una falta en contra de uno, pero lo hablamos en pasado. En mi caso, digamos que es una falta de muchos años, de 5 años puntualmente, pero que hoy en día persiste. Entonces yo escuchándote, Alberto, yo digo, sí, definitivamente estoy completamente convencido que el perdón ha sido lo mejor que yo he podido aplicar por la otra persona y por mí, pero si no lo convierto en un estilo de vida, eh, es algo que permanentemente está Se va. volviendo y eso carcome el alma porque inclusive el no perdón genera, digamos que se puede generar en temas físicos, en cáncer, la amargura genera cáncer, el odio genera cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso es un mensaje muy positivo que tú puedas darlo dentro de tu testimonio y que a mí pues te lo agradezco porque creo que hoy en día yo lucho con ese perdón permanente. Les voy a dar un anticipo de lo que va a ser mi testimonio porque me encantaría que todos los que están hoy aquí asistan, que somos 15 personas incluyéndome, y solo les voy a contar una parte pequeña para no, digamos, pisar un poquito el siguiente capítulo. Yo duré casado 15 años, tuve un matrimonio que todo el mundo, digamos que lo veía como un matrimonio absolutamente, digamos, de revista, en términos que éramos una pareja, teníamos 2 niños, o pues tenemos 2 niños, una niña, absolutamente amorosos, de Dios, físicamente súper bonitos, todo lo que ustedes querían, digamos, en términos de prosperidad, absolutamente bendecidos y afortunados y absolutamente comprometidos, aparte de todo, con el Ministerio de Restauración de Parejas. Y pues digamos que en los caminos de Dios, digamos que absolutamente encaminados. Hicimos un proceso, no voy a decir por supuesto que era el matrimonio absolutamente perfecto, pero sí era un matrimonio que vivía y respiraba Dios. Estábamos completamente comprometidos. De hecho, durante muchos años hicimos parte del ministerio de Gio en SOS, haciendo todos los SOS aquí en Colombia. Y de un momento a otro, escúchame muy bien, de un momento a otro, sin avisarme, en una terapia de pareja, la psicóloga nos recibió a mi ex esposa y a mí. Mi ex esposa comenzó a llorar y ella dijo, Carlos, es que yo te denuncié penalmente. Yo no entendía qué pasó, entonces me dijo, yo te denuncié penalmente por abuso a nuestra hija Manuela. En ese momento mi hija Manuela tenía 8 años. Aparte de eso, me dijo que mi hijo Lucas, que en ese momento tenía 9 años, tenía tendencias suicidas. Y como si fuera poco, me dijo, y yo quiero que nos separemos ya, independientemente de lo que resulte de esta investigación que se va a hacer. Eso ha traído, como se podrán imaginar, un proceso penal que hoy en día sigue abierto. Pasó por 5 fiscales, lograron desarchivarlo porque pues digamos que inició la investigación, lo archivaron, pero lograron desarchivar porque tomaron a mi hijo Lucas, que hoy en día tiene 14 años, cambió el testimonio y hoy en día lo están utilizando como un testigo en contra mío. ¿Eso qué significa? Tengo ese proceso, me denunciaron por supuesto acceso informático indebido, que gracias a Dios ese ya fue archivado, me denunciaron por maltrato físico a mis 2 hijos, eso también fue archivado. Y el más doloroso y el primero, pues fue el de la niña. Yo no veo a mi hija desde hace 5 años. Mis hijos, después de yo verlos durante 2 años,
después no los volví a hablar porque ellos mismos me dijeron que no me querían volver a ver, porque le creían a su hermanita. Todas las pruebas y absolutamente todo está pues a mi favor y es un proceso absolutamente, como comprenderán, doloroso, desgastante, permanente, con una justicia terrenal absolutamente lenta, con unas pretensiones económicas dentro de un divorcio que después de 5 años yo sigo estando legalmente casado con esta persona. Y es ahí donde, digamos que tuve una prueba muy fuerte de mis convicciones sobre la fe en Dios, en cuanto al perdón, en cuanto a, bueno, tantas cosas que hay detrás de estos procesos que hoy en día siguen abiertos y que pueden durar perfectamente varios años más. Eh, Eso les adelanto. Dentro de 8 días les contaré un poco más enfocado, pues por supuesto, en el testimonio y el mensaje del libro, pero fíjense que a todos la vida nos trae unas pruebas eh, fuertes, a unos de una forma diferente a la otra, para no entrar en comparaciones, pero yo creo que el tema del perdón es algo que si yo en este momento no lo hubiera aplicado en mi vida, hace mucho tiempo, digamos que estaría seguramente o alcoholizado o mujeriando o derrochando, digamos, mis recursos en cualquier vicio, porque pues básicamente se destruyó mi familia. Em, Sigo luchando en contra de eso. Y del otro lado hay una persona junto con toda su familia, sus abogados, etcétera, que persisten en hacer daño, que persisten en su versión. Y eso es algo pues que desafortunadamente pues destruye de forma permanente, ¿no? Entonces es ahí donde ese estilo de vida que Alvarito mencionaba pues es una decisión que tengo que tomar todos los días y, y que a pesar del daño que yo veo que se le ha hecho a mis hijos, porque en últimas pues el daño más que todo es para mis hijos, es una de mis oraciones que trato de hacer todos los días, donde inclusive pido por mi expareja para que sea cual sea el espíritu que la haya poseído, pues la pueda liberar, ¿no? Porque aquí sufren todos, ella, los niños, por supuesto yo, y, y ahí es donde juegan muchas otras variables donde no sé si sea enfermedad porque ella le diagnosticaron un trastorno, pero entonces son tantas cosas que entran aquí en juego donde uno dice, hay que perdonar a ella, hay que orar por ella, y uno tiene que tratar de soltar y entregarlos a Dios. De lo contrario, el perdón lo puede llevar a uno a los lugares más oscuros pues, que cualquiera de nosotros pudiera estar. Jorge Nariz, ¿vas a comentar algo? Yo quiero que Yesito nos dé una opinión. Yesit que llegó también hoy. Abre tu micrófono, Jessy. Este tema es... Abre tu micrófono. Jessy, abre tu micrófono. Jessy, abre tu micrófono. Desde el comienzo porque no te Buenas noches escuchábamos. a todos. ¿Me escuchan? Perfecto. No, estaba diciendo que yo me he quedado, me he quedado mudo. Yo iba a hacer una pregunta o iba más bien, eh, pero con esto que nos acaba de la primicia de Carlos Buendía me ha dejado eh, perplejo totalmente. No me puedo imaginar por lo que puede estar pasando él y su familia, sus hijos. Ha de ser una cosa increíblemente difícil y dolorosa. Am, Nosotros, pues todos hemos tenido que pasar por situaciones en las cuales confrontamos eh, o el perdón o el no perdón, ¿no? Nosotros en el grupo muchos años, recuerdo, atrás hicimos un ejercicio de esos en el cual
nos tocaba hablar con nosotros mismos acerca del perdón, que es algo tan complejo y tan difícil. Y, y hablábamos de cómo es más fácil perdonar a un segundo, a un tercero, que perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Sí, Mm, y, y eso es algo que yo quizás a través del tiempo he experimentado. Yo no he sido un hombre rencoroso. Yo creo que yo tengo facilidad de perdonar. Sin embargo, no he tenido facilidad de perdonarme a mí mismo. He sido bastante fuerte, bastante verdugo conmigo mismo en cuanto a las cosas que quizás errores cometidos, que la única forma de poder seguir adelante realmente es eso, ¿no? Poder abrirle la puerta al perdón, ¿no? Am, yo tuve una situación parecida de mi padre, cuando a mi padre también lo mataron ya hace muchos años. Mi padre era bastante joven, tenía 50 y algo de años. Y a mi padre entraron en la joyería en Cali y lo asesinaron por robarlo, ¿no? Delante de mi hermana, una de mis hermanas. Y al poco tiempo llegaron los agentes federales, ¿no? Lo que le llaman el F2 en Colombia. Llegaron un par de agentes a la joyería con la foto de unos hombres que lo habían tratado de capturar, pero hubo una gran balacera. Y era una pandilla que venían robando joyerías específicamente, y habían matado a un vigilante en una ocasión y a un policía. Y a estos hombres los mató la policía en una balacera, estaban atacando una joyería, alguien los denunció y los estaban esperando literalmente. Y varios de ellos cayeron. El hombre que asesinó a mi padre lo hirieron, le pegaron un balazo en la cara por la mandíbula. Cuando los del F2, cuando de la policía llegaron a la joyería a mostrar las fotos a mi hermana inmediatamente reconoció al asesino de mi padre, estaba herido en el hospital. Y ellos llegaron pidiéndonos X cantidad de dinero si queríamos que lo mataran. Y yo estaba en Houston, yo en esa época vivía todavía en Houston, Texas, y a mí me tocó tomar esa decisión de qué hacían si pagábamos para que lo hicieran. Ok. Y me encontré con esa situación, no sabía qué hacer. En ese entonces, pues yo estaba bastante joven, tenía un amigo en el negocio de las joyerías, un hombre con el que yo trabajaba, pues tenía negocio. Y, y yo le pedí que me asesorara con eso, que me diera un poco de luz. Y por fortuna, lo que él me recomendó fue esencialmente que no lo hiciera, por el tema de las posibles cosas que podían suceder legalmente si nos encontraban a nosotros pagando para que se llenara este hombre. Pero lo más importante era lo que iba a suceder con mi hermana y conmigo, ¿no? Mi hermana, que me llamó a decirme, están, ¿no? Están pidiendo que demos esto y el dinero lo tenemos. ¿Qué hacemos? Y este hombre me dijo, tienes que empezar por pedir perdón, por dar el perdón, por eh, renunciar a todo ese odio y todo ese malestar que tienes tú y perdonar a esta gente, porque si no, no lo vas a ver. Ahí una de los miembros hizo una pregunta muy buena, que fue, ¿cuántas veces te ha tocado perdonarlo? Y la respuesta fue una sola vez. Porque él lo dijo muy claramente, es que el perdón lo hace el Espíritu Santo a través de uno. Uno toma como uno abre la puerta para que entre esa luz que necesita uno y poder realmente perdonar, pero es realmente el Espíritu de Dios el que perdona, porque nosotros solos probablemente no podríamos hacer estas cosas. Yo tuve la fortuna de tener una persona que me asesoró bien con esto, y pude hacer eso, y a través de los años recuerdo estas cosas, ¿no? Cuando es el aniversario de mi padre, cuando a veces me llaman
mi hermana y me dice, hoy sería el cumpleaños número tal de mi padre. Inmediatamente me regreso a ese día, ¿no? Porque él trató de matar a mi hermana también y al hombre de la pistola se le trabó. Eh, entonces, yo recuerdo esas cosas y digo, Dios mío, gracias por haberme mostrado la luz, porque esa es una de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida. No me puedo imaginar qué hubiese sucedido si la respuesta que yo le hubiera dado a mi hermana hubiera sido la otra. Lo hubiéramos hecho cómplices el uno del otro. Nuestras vidas no hubieran sido nunca las mismas. Y, y a veces nosotros nos encontramos en situaciones en las cuales realmente ese perdonar, ¿no? Que parece tan difícil, pero si uno le pide al Señor que le quite esas cargas, que le quite esos dolores, que le quite esas penas de encima, es realmente fácil, es realmente fácil. Y no hay que estarse preguntando si perdono, entonces tengo que volver a perdonar, porque si uno se pone en esa tarea de que entonces realmente no hay un perdón legítimo, ¿no? Y yo creo que el Espíritu Santo en nosotros, cuando Él nos permite hacer eso, es un perdón tan legítimo que tú no tienes que preocuparte más nunca de eso y pensar si es el odio y todo eso. Además, se acaba, está el recuerdo porque uno no puede borrar esas cosas, pero yo a ese hombre no lo recuerdo con odio. No, yo me quité esa carga y eso me ha permitido a mí vivir unos años felices y poder disfrutar de tantas cosas que probablemente no lo hubiera podido conseguir si no hubiese existido eso. Así que eso es lo que quisiera decirles. Gracias, viejito. Gracias. ¿Alguien más? Mientras alguien levanta la mano y nos comenta o nos pregunta o nos aporta algo, quisiera decirles que hay que hacer una precisión, y es que la esposa de Jacob era Raquel, que eran los padres de José. José era el penúltimo, el último fue Benjamín, y José se casó con Asenat, y con Asenat fueron padres de Manasés y Y de Efraín. ¿Ok? Efraín, sí. Sí. Correcto. Después de esa precisión, no quisiera dejar pasar por alto una perla que encontré en la lectura de este capítulo. El sábado estábamos hablando con Jorge Nayib, pues leí el capítulo de nuevo y encontré esto que hoy leyó él y que de pronto estamos pasando por alto, y es el texto de Isaías 43:25. Dice así: yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. La verdad, este versículo me llamó la atención, es una perla definitivamente, Una perla, sí. porque no lo pude entender al principio. Dije, ¿cómo? ¿Será que estoy leyendo mal? Me tocó ir a distintas versiones, porque dije, ¿cómo así? O sea que Dios nos perdona por el amor que Él se tiene a sí mismo. Ujú. Entiendo eso cuando tenemos nosotros, cuando dice perdonemos, tenemos que amar al prójimo como nos amamos nosotros a sí mismos. Eso se lo he explicado de alguna manera a mi hijo Sergio, porque claro, uno no puede dar lo que no tiene. Lo primero que tiene que hacer uno es amarse a sí mismo para poder amar al prójimo. Pero colocado eso en la personalidad, en la divinidad de Dios, me sorprendió el texto, porque dije, o sea que Dios nos perdona porque Él se ama a sí mismo. Ese tema de ese versículo se lo llevé a un teólogo el domingo antes de ir al servicio de presencia viva, y le dije, yo me encontré con esta perla y quiero que me la explique. Y es que estamos presentando, va a haber un análisis de este libro, y esta perla me pareció bastante extraña. O sea que Dios nos perdona porque Él se ama a sí mismo. Dijo, ojo, y me corrigió de una vez, no es un amor egoísta, porque Dios es amor. Y como es amor, es un amor lleno de misericordia, tan lleno de misericordia que nos perdona a nosotros sin que nosotros nos merezcamos el perdón. Entonces, esa perla que leyó hoy Jorge Nayib, no la quería dejar pasar por alto, que me parece muy importante. No sé si alguien tiene que aportar algo más o le pedimos así, el doctor Héctor Lemus. Gracias, Alfonsito. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a Jorge Nayib por hizo manifiesto hoy sus dotes genéticos que tiene, el cual posee, lo decía Carlitos Borges, esa fluidez con que expuso
el contenido de lo que nos dimos cuenta que había leído perfectamente. Entonces, gracias, Jorge Nayib. Muchas felicitaciones. Justo, sí, Permíteme con la venia suya decir dos cositas más, Jorge Nayib. señor. Como diría lo siguiente, a lo que dice Alfonsito, exactamente lo dice el libro, en la página 226. Sí, siempre la pregunta es, ¿por qué razón Dios nos perdona? Entonces la respuesta que sale rápidamente, porque Él nos ama, porque Él nos ama, por eso nos perdona. Pero Isaías 43:25 dice, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de sus pecados. ¿Sí? Y luego dice entonces, Dios se ama primeramente a sí mismo y ama tanto su ser, su santidad, sus atributos, que no está dispuesto a perderlos permitiéndose resentimiento, récord. Y aquí viene la parte que le pedí a la venia a Jorge Nayib. Y lo decía, creo que lo decía Yetit o Carlos Buendía decía algo. Ojo, la falta de perdón tiene sus efectos negativos desde el punto de vista orgánico, ¿sí? En la salud física y emocional, ¿sí? Estudios científicos lo han comprobado, en donde demuestran que el resentimiento, la amargura que se conlleva producto de no perdonar, lleva a un estrés crónico, depresión, ansiedad y otros, en donde nos va a generar enfermedades y sobre todo de la debilidad inmunológica que conlleva enfermedades infectocontagiosas y en algunas de ellas a la generación del mismo cáncer. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, y aparte de eso, el guardar ese rencor, hablemos de ese resentimiento, ese odio, genera un incremento de la tensión arterial, va a generar unas enfermedades cardiovasculares que se vienen notando después. ¿Por qué será que yo tengo la tensión alta, pero si yo como bien, yo tengo una dieta, hago ejercicio, ¿no? Eso que tiene allá adentro, eso también le genera enfermedades, le lleva a problemas cardiovasculares. Con la venia de Jorge Nayí quería decir eso nada más. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Sixtico, muy amable. ¿Quién más? Medardo, que nos visitó el día de hoy y nos honra, ¿no nos va a dar un comentario, una pregunta, Medardo? ¿O Jaime? ¿O Alfonsito, lo que pasa es que estoy en una maluquera, me hicieron un procedimiento hoy y me tiene sonso ok? todavía la anestesia. Me quedé pero no Bueno, quería perderme semejante charla, he estado poniendo mucho cuidado, la verdad, muy interesante, ujú. pero estoy sonso. Sí, Listo. claro. Jaime, Jaime, Bueno, mi querido doctor, muchas gracias por por la presentación, estuvo muy excelente y todos y cada uno de los testimonios de las personas que han hablado me parece excelente. Indudablemente uno tiene que analizar y ver desde la descripción del autor del libro cómo José pues perdonó y uno en el momento que estaba hablando el doctor estaba pensando, hombre, mi vida, ¿no? Y cada uno de nosotros nos analizamos y después de oír la historia que no la conocía yo de Carlos y de cada uno de los que aportaron algo ahí, pues digo, ¿qué tanto yo perdono? Yo creo que en ese momento me puse a pensar, no que tantas personas, sino a cuántas personas odio, ¿no? Entonces me puse a pensar, ¿a cuántas personas odio? Me estaba en la oficina, me monté en el carro, llegué a mi casa y estoy aquí afuera que mis hijos, para no hacer más, no se van a salir mis niños y no me dejen hablar. Entonces, durante todo ese transcurso del tiempo de la exposición y durante todo eso dicen, no me acuerdo que odie a nadie. O sea, no se me vino una persona que yo odie, ¿no? Tal vez sí fallo muchísimo en que como a los 15 minutos, 20 minutos, 2 días, 3 días, ¿no? O sea, seguramente se me olvida a las personas que me han ofendido o a las personas, situaciones que ha pasado. Entonces, como no recuerdo que odio a nadie, entonces falta, y el perdón ya está otorgado, quizás he sido no lo suficientemente elocuente para decirle, oiga, lo perdón. Ahí es donde seguramente he fallado muchísimas veces, porque no odio a nadie, pero a la persona no he sido lo suficientemente clara para decirle,
lo que decía en un principio, estamos esperando a que nos pidan perdón. Yo ya lo perdoné, pero no me he acercado a la persona a decirle, oiga, es que no pasa nada. Pero cuando he tenido la oportunidad de hacerlo, sin decirle lo perdoné porque me siento mal diciendo lo perdoné, sí he tenido la oportunidad de hacer como si nada pasó y la persona se ha quedado extrañada. Esa es la, digamos, la sorpresa y el beneficio del perdón que me he dado cuenta. Dice, esta persona no esperaba esa actitud mía de mí en ese momento, pero pues le demostré que yo no tengo ningún resentimiento y creo que es una belleza de todos los defectos que tengo como hombre y como ser humano en muchísimos aspectos. Yo creo que una de las cualidades grandes que puedo tener o la mayor es eso, que no tengo odio por nadie ni nada de eso. Pero definitivamente, seguramente las personas que han experimentado eso y que logran hacer un perdón debe ser muy grande, porque el perdón, como lo decía, eh, tiene que llevarle a uno un cáncer, o tiene que llevarle a uno, la falta de perdón tiene que llevarlo a matarlo completamente, secarlo, porque físicamente es inaguantable y está comprobado, eso sí yo lo sé, está comprobado de que cuando uno no perdona, se carcome totalmente por dentro. Pero excelente la presentación, eso es todo lo poquito que podía aportar. Gracias por la invitación, gracias para los que me recordaron que el grupo de hombres de valor está ahí. Hay Ex- veces no he estado, no porque yo soy un fiel creyente y participante cuando nos encontramos físicamente de hombres de valor, pero hay veces sí uno no saca el tiempo y llega ya a la casa y yo que de viejo me dio por tener niños pequeños, entonces ya se me complica. Pero sí me encanta y gracias por la invitación nuevamente. Ok, yo creo que voy con Camilo Giraldo, me parece. Mientras tanto, antes de que Camilo abra el micrófono, quería recordarles que de hoy en 8 días presenta a Carlos Buendía y con ese abrebocas y con ese intro de su presentación, hay que no faltar a esta presentación los que estamos aquí, sobre todo porque este tema es bien importante. El tema se llama Un hombre del espíritu, lo presenta Carlos Buendía. Y para que ustedes lo sepan, cada vez que uno hace una presentación de 40, 45 o 1 hora, tiene que gastarse por lo menos sus 8 horas. Me consta que la presentación de Jorge Nayib Alarcón fue bastante trabajada, fueron por lo menos 10 horas de trabajo que le dedicó a esta presentación, me consta, y de pronto más, me quedo corto en esas 10 horas, y es un trabajo excelso que se hace para una presentación de esta naturaleza. Así que Amén. los quiero motivar a que no se vayan a perder la próxima presentación. Felicitar a Jorge Nayib por esta magnífica presentación. Voy con Camilo Giraldo y cerramos con una oración del pastor Fernando Barbero. Camilo, adelante. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo han estado? Muchas gracias, doctor Jorge Nayib. Muy bien, muy sintetizada la información. Quería escuchar este capítulo porque definitivamente el perdón es algo de pronto difícil de otorgar y sí lo carga uno. Y personalmente sigo trabajando en ese aspecto. Siento que en los últimos años, donde empecé un camino de acercarme a Dios, a la palabra, he logrado quitarme ese bulto de la espalda o como el ejemplo del cadáver que uno cargaba. Lo he logrado. Me falta todavía ser de pronto más rápido al perdonar, de pronto tomarlo como una decisión de vida de que siempre, en cualquier situación, lo debo hacer. Muchas gracias, Carlos, Yesid, por los ejemplos, por los testimonios. Definitivamente, Álvaro también, qué buen testimonio. Definitivamente esos testimonios también me nutren y esas decisiones tan importantes que tiene que tomar uno en momentos, definitivamente en toda ocasión debemos aprender a perdonar. Esa es como la conclusión de hoy, de esta reunión. Muy agradecido. Muchas gracias a todos.
No sé si John Javier iba a hablar, que nos... ¿no? Ok, entonces vamos ya despidiendo el grupo con una oración del pastor Fernando. Gracias, Alfonsito, pero primero que todo, qué noche tan maravillosa, de las mejores que hemos tenido, testimonios auténticos, qué bendición de noche, lo de Alvarito, lo de Jessy y lo de Carlito Buendía. Cuente conmigo que seré intercesor y estaré en primera fila el próximo martes con la ayuda de Dios, escuchando todo su testimonio. Doctor Jorge, felicitaciones. Yo me lo imagino a usted en las cárceles llevando ese amor, esa reconciliación, ese perdón como capellán de Dios en esos lugares. Maravillosa. Me disfruté feliz como usted lo expone y lo vi en medio de muchos reclusos, multitud de personas llevando ese evangelio. Gracias, pastor. Dios le Muy pague. bien. Quería decirles que la primera palabra del Señor está en la crucifixión, está en Lucas 23:34, basados en la perla que nos dio el hermano Jorgito, y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y estaba siendo crucificado con dos malhechores y lo habían condenado injustamente. La vida cristiana comienza con ello, con el perdón que nos ha otorgado a cada uno de nosotros los pecadores. Así que por favor inclinemos el rostro y démosle gracias a Dios porque nuestro destino era terrible, pero él le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y por amor a mí mismo, Señor, dijo Jesús al Padre, por a mí mismo me santifico, muero por ellos para que ellos sean tu pueblo y para que ellos puedan estar contigo por la eternidad. Porque sin mi perdón, todos serían juzgados y lanzados a un fuego eterno. Señor, te damos gracias, te bendecimos. Hoy nos has llenado de lo que necesitamos, de perdonar, ser perdonados y otorgar el perdón, Señor, a todos los que nos ofendan. Gracias por esta noche gloriosa, Señor, que nos has dado a este grupo de hombres de valor. Hemos disfrutado cada palabra, hemos estado felices escuchándote, Señor. Ahora nos corresponde hacer lo que ha hecho Alvarito, lo que ha hecho Yesid, lo que ha hecho mi hermano Carlitos, buen día, y seguir, Señor, una vida limpia, una vida con manos limpias, sin contiendas ni iras, no guardando nada en nuestro corazón y dejándole al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Padre, en el nombre de Jesús, nos vamos de esta reunión, pero no de tu presencia, y seguiremos meditando en las bendiciones tan grandes que tú nos has dado en Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias. Amén. Amén, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Nayib, de Alfonsito, nuevo. ¿puedes mandar la Sí, grabación gracias. a la Sí. brevedad posible? Ok, Sí, yo se las mando. sin Yo se las expresar. mando, yo se las mando, y también colocamos esta grabación, la mando en el chat de Hombres de Valor, y también les recuerdo a los que no saben que tenemos un canal que se llama Hombres de Valor en YouTube y la subimos también al canal de YouTube, ¿ok? Un Juancito, abrazo para todos. Dime. Feliz noche. todo el mundo lo sabe. Gracias por todo. Eres el artífice de todas estas reuniones. Muy amable. Un abrazo. Gracias. Muy amable. Un abrazo. Gracias. Gracias, Buenas noches a Gracias. todos. Alfonso, Buenas gracias. noches. Bueno, Gracias. chao. Bye. Chao, Buenas doctor noches. Jorge. Chao. Bendición. Hasta mañana. Qué bueno Hasta verte, luego. Jaime. Bueno, verlos Hola, hermano, ¿cómo estás, Johncito? Lástima no Primo, poder un decir lo abrazo. mismo. Un abrazo. Chao.